Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el... Hay una idea muy instalada sobre el realismo mágico que habla de cosas imposibles, como fantasmas, milagros, muertos que hablan, pero el realismo mágico no trata de lo imposible, sino que trata de lo inevitable, de esos momentos donde la vida cotidiana, el barrio, la infancia, la familia, pesa tanto que se vuelve sobrenatural. La vida era más corta de Milo J es exactamente eso, un álbum donde lo real duele tanto que se vuelve mágico. En este video quiero analizar esta obra desde esta corriente literaria, de este género literario que es el realismo mágico, y pensar por qué estas canciones que nos presenta Milo en su álbum funcionan como relatos sobre crecer, recordar y descubrir que el pasado nunca se va del todo. Pero para arrancar, primero repasemos un poco qué es esto de realismo mágico, ¿sí? El realismo mágico es un género literario que nace en América Latina como una forma de contar lo real sin separarlo de lo extraordinario. En autores como Gabriel García Márquez, Juan Rulfo o Alejo Carpentier pasan cosas raras, pero lo importante es cómo pasan esas cosas. Nadie se sorprende de que pasen, nadie pide explicaciones sobre esas cosas que pasan, sino que lo mágico no rompe la realidad, por lo contrario convive con ella. Y estas son características clave, al igual que espacios cotidianos como pueblos, casas, barrios, un tiempo no lineal, ¿no? Donde el pasado vuelve, la infancia persiste, sino que el tiempo se fusiona y no es una historia que va de recorrido, sino que tiene saltos, no es lineal, ¿sí? Habla también el realismo mágico de narradores sensibles, no heroicos, es decir, que hablan de sus emociones, de sus vivencias, ¿sí? Donde las emociones son tratadas como cosas reales, casi materiales. El realismo mágico combina todo eso y eso es lo que lo hace fundamental. El realismo mágico no embellece la realidad, sino que la carga de sentido. Y eso es exactamente lo que pasa en el álbum de Milo J. Y ahora pasaremos a analizar cómo lo podemos encontrar a este género literario dentro de las canciones. La vida era más corta no es solo un disco, desde mi perspectiva, sino que es una historia fragmentada. Cada canción suma un personaje, como el niño, Lucía, los obreros, el violinista, las chicas de la moto, y el propio Milo también como narrador y como un mediador entre todas estas historias. No hay una sola historia, hay un entramado de memorias que se cruzan, se pisan y se repiten sin pedir permiso. El álbum comienza con Bajo de la piel. Esta canción es la puerta de entrada, donde vemos un cementerio, algo cotidiano, un espacio común que ya nos avisa, acá los muertos sigue hablando, es decir, lo que creemos que está muerto en realidad está vivo, ¿no? La letra es a la vez como una confesión, algo que siempre estuvo ahí, como un tatuaje y ahora necesita salir, es ese tatuaje bajo de la piel. Desde el comienzo se rompe con el tiempo, ¿sí? Y aparece el gran tema del disco, la aceptación de una identidad que duele, ¿sí? Pero insiste en salir, en ser contada, en ser manifestada, ¿no? Como dice mismo Milo en la canción. Esta, como dijimos, es la primera canción del álbum y funciona como una introducción a todo lo que va a venir. Desde el primer momento, tanto desde lo visual como desde lo musical, ya nos muestra el tipo de mundo con el que nos vamos a encontrar, el tipo de mundo que vamos a empezar a habitar, este mundo del realismo mágico. Aparece primero en el escenario, ¿no? Ese espacio de cementerio cotidiano, típico, común, cercano. Está también en la letra, en esa confesión del narrador que siente la necesidad de gritar algo
que siempre estuvo ahí, algo como un tatuaje bajo la piel, un secreto a voces que ya no puede contener. Y sin darnos cuenta, ya se rompe la linealidad del tiempo, como dijimos. Aparecen un montón de personajes que todavía no sabemos quiénes son, pero que van a ser protagonistas más adelante. Incluso si nos metemos en lo musical, también pasa algo muy interesante, una ruptura similar a la del realismo mágico literario. Suena moderno, pero también folclórico al mismo tiempo. No sorprende esta fusión, sino que la aceptamos como natural, como propia, como única. Esta canción nos habla de la realidad personal, difícil, cruda, la aceptación de una identidad, y con eso queda fijado el rumbo conceptual de todo el disco. Niño, de la euforia de Bajo la piel pasamos a la tristeza absoluta, sin filtro, sin intermediarios. Y ese cruce se da de forma completamente natural. Tenemos una historia desgarradoramente realista, un bucle temporal que rompe la narrativa convencional. El narrador no está del todo claro, no sabemos si es una conciencia, si es alguien real el que está hablando, si está vivo, ¿sí? Aparecen tres figuras fundamentales, ¿no? El padre, el hermano mayor y el niño, al que vamos a llamar nosotros como personaje. Pero la pregunta es, ¿son tres personas distintas o son la misma? Sobre todo por el conflicto que atraviesa cada una de ellas. Lo mágico entra tan sutilmente que casi no se nota. Las escenas en el video se van mezclando, ¿no? ¿Quién está en el cajón? ¿Es el padre? ¿Es el hermano? Descubrimos después que es el hermano mayor en realidad, o al menos eso es lo que percibo yo, pero al mismo tiempo el hermano es quien sostiene al niño por los hombros. ¿Lo está viendo realmente? ¿Lo está imaginando? ¿Es un fantasma? ¿Cómo puede ser eso posible? Eso no importa en este sentido. Lo que sea que esté pasando se acepta, se da por hecho como natural, no genera incomodidad, no parece incoherente. Ya entramos en el juego de la historia. Y además, sin darnos cuenta, se nos cuela una escena de un visualizer que aparece más adelante. Los videos clip se pasan la linealidad por donde no da el sol, y eso es lo que los hace únicos. No hay pasado, no hay presente, ni tampoco hay futuro, porque en todo el álbum no hay tiempo. Y eso es algo increíble que logra hacer Milo con las canciones, y sobre todo lo refuerza con lo visual. En Gil el tiempo se detiene, ¿sí? Un plano casi inmóvil, una secuencia que se repite, el niño ahí sentado encendiendo fósforos y tirándolo a la nada misma. Este recurso se va a volver a repetir más adelante en Ama de mi Sol, solidificándose como en otras canciones, ¿no? Pero en esta canción, Gil, la letra es un monólogo interno, un repaso por los males que atravesó el narrador. Los personajes se van mezclando. ¿Quién es el que está hablando? ¿Es Milo el que está hablando? ¿Es Trueno el que está hablando? ¿Es el niño el que está hablando? No hay respuestas claras, y eso es propio del género. A mí me recuerda mucho a una novela que se llama Pedro Páramo, donde el texto no te avisa cuándo cambia el narrador. Vos te vas dando cuenta por lo que va diciendo, y eso mismo siento que pasa acá. El coro de fondo además funciona como una especie de voces fantasmales que refuerzan ese mantra, ¿no? Quiero amar sin pensar en qué me harán. Y esta historia, esos pensamientos que se repiten una y otra vez en la cabeza de este narrador y de este personaje que no sabemos quién es realmente el que está hablando y contando la historia. Eso es algo que a mí me fascina, que lo hace único, que es muy propio del realismo mágico, como dijimos anteriormente, donde su narrador no es un narrador heroico, sino que es un narrador sensible que va a contar desde su experiencia, desde lo que vivió y desde lo que vive y desde lo que otros vivieron también. Seguimos avanzando y comienza Ama de mi Sol. Y empieza diciendo, ¿no? O en una parte, mejor dicho, dice: aunque el diablo blanco te consumió,
Siento que esta frase ya nos mete en un mundo casi real. Habla de alguien que tal vez ya no está físicamente, pero sigue estando de alguna forma. Esa ausencia con presencia se refleja en las dos chicas que aparecen en la moto. Y de nuevo se pasa la linealidad temporal por donde no le da el sol, ¿sí? Porque aparecen personajes en la historia que todavía no conocemos, ¿sí? Estas dos chicas que están en la moto, ¿son reales? ¿Están vivas? ¿Son espíritus? Y esta duda, esta ambigüedad, este no sé qué de falta de certeza se va a profundizar de nuevo más adelante y están en ese plano casi inmóvil donde la moto avanza o pareciera avanzar pero nunca llega a ningún lado, ¿no? Casi como una pesadilla, diría, ¿no? Por otro lado, en Solificándose, una de mis canciones favoritas, debo admitir, también empieza manteniendo esta unidad conceptual, ¿no? Musicalmente, primero hace una fusión, ¿sí? Tan propia de todo el disco que va mezclando, ¿no? Un carnavalito moderno en este caso, que mantiene esa esencia, pero con una letra completamente actual, ¿sí? Y el visualizer vuelve a mostrar un personaje que suponíamos muerto, que es el hermano mayor del niño, pero ahora es el personaje principal de esta historia, aunque simplemente es un plano casi inmóvil, ¿no? Este personaje nos deja preguntar, ¿es un espíritu o realmente está ahí caminando entre los vivos? Porque encima de fondo vemos una sombra, que al menos yo supongo que es el niño y el padre. ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? ¿Están realmente presentes en ese lugar? ¿Sí? Esa duda, esa ambigüedad de no entender, la empezamos a pensar cuando sobreanalizamos la obra, pero al momento de verla, la vemos y la asumimos como un hecho, como algo que es posible y que puede pasar. Después, por otro lado, también hay otras características propias del realismo mágico que tiene que ver con recuperar esas raíces latinoamericanas. Y en este personaje de ese hermano mayor que ahora está ahí parado mirando hacia el horizonte de perfil, a mí me recuerda sobre todo lo que tiene su capa dorada, me remite claramente a la cultura indígena, donde el oro tenía un valor simbólico enorme. Personalmente me recuerda como si fuese un rey inca. Por acá voy a dejar como una foto a lo que me refiero, ¿sí? Pero se siente esa esencia latinoamericana que va a estar presente en todo el disco, y esto no es algo que percibí yo desde el video, sino que es algo que se viene hablando y que es algo que también Nilo J recalcó que buscaba generar con el disco, ¿no? Recuperar ese valor propio de nuestras raíces, y está bien demostrado en cada detalle. A partir de Lucía empieza para mí la parte más oscura del disco, en términos de que la muerte, si bien ya estaba presente, acá se materializa como tal, ¿sí? Conocemos la historia de las chicas de Ama de mi Sol, las que iban en la moto, pero ahora la narración nos va a mostrar quiénes son esas chicas, ¿no? Se entiende este salto que hace. Primero nos presentan dos chicas que no sabemos quiénes son, para después contarnos quiénes son. No hay una linealidad temporal. En una historia convencional yo te contaría quiénes son esas chicas y luego te contaría el desarrollo de la misma. Acá no, acá aparecen como alguien que está ahí en una moto andando o no andando, Ama de mi Sol, hacia la nada misma. Y acá ahora se nos explica quiénes son esas chicas, no conocemos sus historias, porque la narración va y viene, como dijimos, no hay tiempo al menos como lo conocemos. La fusión, además desde lo musical, es total. Primero aparece una base de chacarera que se rompe con sonidos modernos, sin llegar a ser una chacarera del todo. Y en lo simbólico, en lo visual, también está esta fusión, ¿no? La chica anda a caballo o anda a moto. Hasta hay una escena, una transición fenomenal donde la moto se transforma en caballo y después se vuelve a transformar en moto, y es un sinsentido precioso, es un sinsentido que no molesta, y eso es lo propio y lo esencial del realismo mágico, donde el sinsentido no genera conflicto a la percepción, lo damos por hecho, lo aceptamos, da igual, la incoherencia no importa. Lucía en el video va caminando entre la gente,
pero nadie la ve y termina bailando con el otro personaje que también es invisible para los demás, ¿sí? ¿Quién es ese personaje? ¿Es un fantasma? Ambas son fantasmas, son espíritus, están vivas, están ahí. ¿Qué son? ¿Qué están haciendo ahí, no? Y después ese personaje la vemos prendida a fuego. Es la muerte la que se está prendiendo fuego, y acá es donde empieza a jugar fuertemente el realismo mágico, donde lo real y lo irreal ya son una sola cosa. En volvemos a ver el recurso que ya vimos antes, ¿no? Un plano casi inmóvil y un árbol que se prende fuego. Acá se refuerza con mucho ímpetu la idea de la muerte, pero también la ambigüedad constante del disco, ¿no? Y en una parte de la canción dice, ¿no? Anoche di con los muertos, pues no logro dar con el sol, volver a casa era el fin, pero el fin no es opción. Y después vuelve a repetir, estoy muerto, y en contracara también dice, no estoy muerto, ¿no? ¿Estoy muerto o no estoy muerto? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Y ese mensaje me parece fenomenal, porque es esa duda que se mantiene constantemente en el disco, entre la vida y la muerte. Es exactamente la imagen, ¿no? De ese árbol que se prende fuego pero no termina de consumirse. Es un fuego que arde pero no quema, no destruye. Es el fuego que alumbra, ¿no? Ese fuego para mí representa la cicatriz bajo la piel. Es eso que Milo quiere recuperar, algo que parecía muerto pero en realidad sigue vivo, está presente y más que nunca. Es la historia de sus antepasados, de nuestros antepasados, de los pueblos originarios, de nuestra comunidad marrón, un pasado que insiste en ser contado. Llora, llora, volvemos de nuevo, hacemos un salto y aparece de nuevo el niño. Volvemos a ver al niño que corre, hacia dónde, no sabemos, ¿sí? Él corre nomás, y en la letra dice que ya tiene 30 y carga con todo el peso de su vida. El niño sigue siendo niño, pero ya es adulto, porque su niño quedó, su vida quedó detenida en esas muertes, en esos momentos que le marcaron la vida, ¿no? Es un puro simbolismo, es ese peso que arrastramos, es eso que llevamos dentro, y el mensaje es claro, hay que llorarlo, hay que soltarlo hasta que no pese más, sin decirlo explícitamente. Acá se cierra la historia del niño, ¿no? Cuando finalmente logra llorar, él se detiene porque venía corriendo hasta que se detiene, finalmente llora, ¿no? Y acepta, y finaliza la narración del niño, pero no la historia, ¿no? Porque la historia continúa, porque en este álbum es una mezcla de que entran y salen personajes como quieren, desde lo visual, que acompaña lo musical, estamos hablando, ¿no? Y eso es algo espectacular lo que sucede, me encanta cómo sucede. Como dijimos, un personaje se fue y en Recordé aparece un nuevo personaje o nuevos personajes, que yo lo voy a resumir en la figura del trabajador. Si bien hay un personaje como central al que podemos ver porque la cámara lo enfoca más directamente, ese personaje no es uno solo, no es él, sino que representa una figura, ¿no? Que es la figura del trabajador, del obrero. El video encima marca un contraste muy fuerte, ¿no? Entre la infancia y la adultez. Por un lado, los obreros yendo o volviendo del trabajo, y por el otro lado, los niños jugando, como si nada importara, jugando entre ellos, durmiendo una siesta, compartiendo la tortilla. Pero la escena está como duplicada, ¿sí? Por un lado empieza, ¿no?, el obrero repartiendo tortilla entre sus compañeros, y también el niño hace exactamente lo mismo con sus amigos. Y uno piensa, ¿son los hijos de los obreros que están jugando en sus casas mientras los padres van a trabajar? ¿O los niños son el recuerdo de ese hombre? ¿O ese hombre también está recordando cuando era niño? Es algo que no está claro, porque no hay un tiempo, no hay linealidad. ¿Está recordando? ¿Está soñando? Y la letra también refuerza esa dualidad, ¿no? Porque dice, hoy recordé cuando moría, pero creo que era en la otra vida. Y ese creo, esa falta de certeza, es lo que mantiene esa dualidad, esa ambigüedad.
vos no podés recordar algo que no viviste, pero acá sí lo puedes recordar, y ese recuerdo puede ser el de otra vida, porque acá lo que está hablando es que la historia no es la que se está contando, no es la de Milo, no es la de los personajes, sino que es la historia de un pueblo, de una comunidad, de un grupo de personas que cargan con un mismo sentir, ¿no? El tiempo, y la canción dice, ¿no? El tiempo me gana otra vez, y aparece esta idea del tiempo también, ¿no? El realismo mágico tiene algo esencial, que es la crítica social, y Milo no tiene ningún problema en señalar al sistema, sobre todo a cómo afecta a los trabajadores, y en este video inicia esa transición o ese elemento fundamental del realismo mágico, la fuerte crítica social, ¿sí? Sobre todo en el trabajo, entendido como un mecanismo de explotación, no porque Milo se oponga a que hay que trabajar, sino porque al menos lo que yo entiendo e interpreto es que no es justo que nuestra vida solamente sea el trabajo y no podamos disfrutar de algo tan vital como el juego, la niñez, ¿no? La niñez no volver a ser niño, sino de disfrutar esa libertad que sentíamos de niño, como que si el trabajo nos cortase el privilegio o el derecho de poder ser felices, ¿no? Y lo que queda en esta duda existencial o en este sentir, en esta crítica sobre el trabajo y la vida, yo creo que un poco la respuesta o la solución que encontramos como trabajadores o los trabajadores la podemos encontrar en Cuando el agua hirviendo, ¿no? En esta canción acá aparece una posible respuesta, no sé si la solución al problema que se plantea, la crítica social, pero sí una respuesta, ¿no? Una forma de sobrellevar la angustia que genera esta cosa de solamente trabajar para sobrevivir, ¿no? Y en lo visual vuelve Lucía cabalgando, no vemos su rostro, pero sabemos que es ella, o su espíritu. Yo digo Lucía porque, bueno, justo es el personaje principal de la canción que se llama Lucía, ¿no? Pero aparece ahí de nuevo, no sabemos si viva o muerta, si es un espíritu, qué es, ¿no? Y el mensaje de la canción Cuando el agua hirviendo es simple, pero no por eso menos profundo, ¿no? Y citando la canción dice: ahora estoy sintiendo ese malestar de querer ser alguien que ya no está. Justo ahí es el cuándo de mi porqué y ese es el porqué de mi soledad. Admite que hay una soledad, pero que la aceptó. La aceptó y tal vez no desde el lado esperanzador, o como si, por eso digo, no es una solución, pero sí es lo que uno opta por hacer, no aceptar. Lo aceptamos, pero después dice algo muy clave. Dice que va dando pasos cortos hacia el altar, pero pasos largos a progresar en el juego sucio de ser feliz sin sufrir el doble, ¿no? Y esa es la vida del trabajador, ¿no? Es como decir, no estoy esperando ser millonario, pero al menos estoy tratando de no sufrir tanto en esta vida, ¿no? Voy a hacer lo posible para no sufrir el doble. Y ahí estaba ese pequeño hilo de esperanza que se ve reflejado, ¿no? Porque, como dije al principio, el realismo mágico es crudo, ¿sí? Es crudo, pero no cínico, ¿no? Y ese deseo final lo resume todo en una frase de la canción que dice: ojalá te quieran como quisiste, ¿no? Como diciendo, bueno, a pesar de todo, lo único que importa es que te quieran, o ojalá que te quieran, como ese deseo, ¿no? Del narrador y de la historia, un poco de ilusión en medio de tanta crueldad. De repente, en medio de tanta cosa, aparece Radamel, ¿sí? Que es el único cover del álbum que funciona como un interludio, ¿no? Musical y narrativo, donde no avanza la historia, no propone un nuevo personaje, pero tampoco se detiene. Hace una pequeña pausa para que después siga transcurriendo esta narración. Una canción preciosísima, muy breve, me hubiese encantado escucharla entera porque es una canción más extensa, pero esos segundos, ese minuto y pico es espectacular. En Invisible vuelven los trabajadores y, como decimos, no hay línea temporal acá.
vuelve aquel trabajador de hace 3 canciones atrás, no me acuerdo cuándo, pero vuelve a ser protagonista él junto con los suyos, ¿no? Y acá se ve claramente la crítica social, ya no es una metáfora, acá es directa, acá la crítica está plasmada y presentada y diciendo, yo te quiero decir esto, yo te quiero hablar de la injusticia que se sufre día a día, de cómo la pasa la clase trabajadora. No hay vueltas, es directa, hay verdades cantadas, digamos, y aparece algo clave, ¿no? Para mí este trasvasamiento generacional, lo que contaba antes, ¿no? Donde se mezcla lo nuevo con lo viejo, entre comillas, ¿no? Aparecen los Carabajal junto a Milo cantando este canto de justicia, de crítica social, ¿no? Lo que se cantaba antes sigue siendo actual, ¿no? El trabajador, y esta canción me recuerda mucho a una que se llama El Olvidado, de Guernica, ahora no me acuerdo, pero que habla de la figura del gaucho, de cómo el gaucho, esta figura histórica que luchó y fue protagonista para que nuestro país lograra la independencia, entre otras cosas, y lo que le da la identidad al folclore, incluso fue dejado de lado por la historia, ¿no? Y ahora el gaucho se transforma en el invisible, o sea, el trabajador es el nuevo gaucho, el olvidado ahora es el invisible. Acá les voy a dejar un poquito la canción de cómo es que dice el olvidado, esta canción a la que me recuerda, ¿no? Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡Vámonos más! No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Porque el trabajador parece ser este nuevo gaucho. Solo importa cuando se lo necesita, es lo que dice la canción. Después vuelve al olvido. El invisible es un grito por algo tan básico como la dignidad. Y eso también es propio del realismo mágico. Poder poner de forma poética un reclamo, un reclamo de un grupo, en este caso de los trabajadores. Luciérnagas. Esta canción tiene muchas lecturas. Sabemos, por un lado, que está dedicada a su abuela, pero acá, al menos yo, quiero que las miremos desde el realismo mágico, ¿no? Como digo, esto es un análisis personal, no es lo que tal vez Milo quiso decir, o tal vez sí, no lo sé. Ojalá algún día pudiera hablar con él para charlar esto en concreto. Pero como digo, esta es mi interpretación. El video muestra un pueblo movilizado por una muerte, al menos así lo interpreto yo, que tiene como destino final el cementerio. Aparecen personajes de otro video, ¿no? Y todo confluye, ¿no? En ese espacio. Hay dos líneas claras para mí: un pueblo junto y la niña que lleva su luz propia, ¿no? Mientras todos llevan velas, ella lleva una lucecita, ese juguete con lucecitas en las puntas, ¿no? No camina con el pueblo, sino que lo sigue desde atrás, distante, lejos, como buscando el camino. Desde mi interpretación, y tal vez la más fatalista, para mí la niña está muerta, es un espíritu, ¿no? Que va buscando llegar al lugar santo, ese cementerio, y es el pueblo el que la guía. Ese es sin duda un efecto real de realismo mágico, porque ¿quién pensaría que una niña con tanta vitalidad, que se la ve sonriendo, corriendo y demás, en realidad no es más que un espíritu, ¿no? Pero a la vez no sorprende, pero cuando uno sobreanaliza dice, ¿qué hace una niña sola?
¿dónde estaban sus padres, no? O sea, cuando uno se pone a sobreanalizar, dice, no es normal que haya una niña así nomás dando vueltas por todo el pueblo de noche y demás, y después está ella en el plano solo, en el cementerio con su lucecita, como un encontré el camino. O al menos esa es mi interpretación. Jangadero, este es el tema que cierra perfecto esta lectura, o al menos la que yo propongo. Jangadero es una voz que ya no está, pero que sigue estando, ¿no? Es el realismo mágico musical encarnado en la fusión entre la Negra Sosa, entre Mercedes Sosa y Milo J. No es alguien del pasado cantando hoy, es el presente cantando con su memoria. Todo lo posible, todo lo imposible, mejor dicho, se vuelve posible porque lo aceptamos como real. Es este nuevo realismo mágico musical, quiero ponerle yo, porque ¿quién diría? O sea, todos sabemos de que Mercedes Sosa ya no está entre nosotros, pero escuchás la canción y la sentís tan viva, la sentís tan real que vos decís, estuvo grabándola con Milo J. Por eso es esta dualidad, ¿no? ¿Qué cosa está viva? ¿Qué cosa está muerta? ¿No? Y la verdad es que ninguna, los dos están vivos, tanto Mercedes como Milo, y están haciendo una canción juntos y nadie cuestiona. Yo cuando leí, me acuerdo que lanzó Milo, ¿cómo se llama? La lista, la playlist, y veo Mercedes Sosa y Milo J. Yo dije, bueno, será algo hecho con IA, ¿no? Bueno, después se le explicó cómo fue la situación, pero encaja perfecto, la verdad que no me genera ningún conflicto, al contrario, dije, wow, quiero escuchar eso. Nunca me cuestioné pero si ya falleció, ¿no? Y eso es realismo mágico, dar por hecho, por natural, cosas que en realidad no son naturales o no es del todo normal. Y lo que plantea el árbol es eso, no es que nadie está muerto del todo, nada termina, sino que todo vuelve a empezar. Y volvemos al comienzo, con Bajo de la Piel, porque, como dije, para mí esta historia no es una historia lineal, sino que es circular, es cíclica, y no es que estoy loco y vuelvo a hablar de Bajo de la Piel, pero necesitaba ponerla al final de nuevo para cerrar esta idea. Bajo de la Piel es el nexo, es un bucle, el punto donde todo empieza y donde todo termina. Desde mi análisis personal, todo lo que vemos después, desde que al principio vemos Bajo la Piel, no son más que recuerdos. Las historias de todas esas personas, el niño, Lucía, los obreros, la pareja de niños, el gabinete de la niña, o sea, todos ellos, para mí, todas esas personas que aparecen no son más que fantasmas, almas que cuentan su historia a través de Milo J. Todos tienen ese tatuaje bajo la piel, todo lo que vimos es el recuerdo de lo que alguna vez fue, y para mí encaja perfecto cuando está ese plano en el que Milo está solo al principio frente al cementerio, cantando, y de repente de una escena a otra aparecen detrás de él todos los personajes de las historias, y están ahí mirándolo mientras él aparece en un primer plano, ¿no? Están, pero no están. Y de fondo el cementerio, ¿no? ¿Es fatalista lo que digo? Sí, pero es profundamente realista, ¿no? Para mí, todo esto que vimos, ¿sí?, en todo el álbum, en realidad no existe, entre comillas, son las historias de esas voces que Milo dice que bajo la piel le arden y necesita ser contada. Por eso, para mí, La vida era más corta es una obra musical, no solamente, sino que es una obra musical de realismo mágico.